Bien, parametrización de superficies. Nosotros teníamos una definición de representación regular para las curvas. Esto lo único que nos va a hacer es ampliarla hacia las superficies. Vamos a decir que una parametrización es regular, ¿sí? Es regular pero con dos parámetros, en este caso no con uno solo. Si la función pertenece a clase C1, esto es exactamente igual que antes, y ojo acá, porque a la regularidad de las curvas nosotros le pedíamos que su vector derivado no se anule. Bueno, en este caso, al estar en una superficie, al haber repasado el concepto de derivada direccional, sabemos que una función que es derivable, que su derivada es continua, que es de clase C1, en un punto de la superficie tiene infinitas derivadas. Entonces, lo que le vamos a pedir es que el conjunto formado por las derivadas parciales, la derivada en cada uno de las direcciones de los parámetros, forme un conjunto linealmente independiente. ¿Sí? Hay alternativas para el ítem 2 que implican la independencia lineal. Es lo mismo pedirle al conjunto formado por las derivadas parciales que sea LI, a pedirle que el rango de la jacobiana sea 2, o a pedirle que su producto vectorial sea diferente de 0, si recordemos que esto es una propiedad algebraica, el producto vectorial. Un producto vectorial solo se anula si los vectores dados son paralelos, lo cual implica dependencia lineal. En que admito gente. O, lo que es lo mismo, que la norma del producto cruz, del producto vectorial, de las derivadas parciales, sea diferente de 0. Entonces, yo tengo una parametrización, y para que sea regular tendré que corroborar tres cosas. Que sea continua la curva, que para eso tiene que ser continua cada una de sus componentes. Que sea derivable, que se puede estudiar a partir de la derivabilidad de la función, o se puede estudiar la continuidad de la derivada, que es lo mismo. Y después alguna de estas cuatro opciones, ¿sí? Que la usual es la tercera, esta es la más sencilla, ¿sí? Pedirle al producto cruzado de las derivadas parciales que sea diferente del vector nulo. Ojo, acá, vector nulo, producto cruz, no producto escalar, producto cruz. Bueno, ahora esto lo vamos a ver un poquitito en GeoGebra, ¿no? Porque estos dibujos en 2D por ahí quedaron anticuados, pero lo que vamos a decir es que una parametrización regular de una superficie, ¿no? O sea, con dos parámetros, en U y en B, viene definida por una expresión que asigna a un punto de R2, a ver, me voy a habilitar una lapicera, a un punto de R2, a un U sub 0, B sub 0, fíjense que el dominio está incluido en R2, y como el dominio es de U y de B, acá tenemos el eje U y el eje B. Este sería el dominio, ¿no? Acá está definido por parte de R2, que sería el intervalo U, que es esto que está acá marcado, pero podría ser todo R2 tranquilamente, ¿no? Entonces, un punto del dominio es un U sub 0 y un B sub 0, es este punto que está acá. Lo que hace la función es hacerle corresponder a un punto de R2, un punto acá, en R3, que sería el f de U sub 0, B sub 0, que va a tener por imagen, bueno, un punto de tres componentes, ¿no? Como habíamos visto en la clase pasada. Acá habrá una F1 de V, acá habrá una F2 de V, y acá habrá una F3 de V, que le asigna el punto correspondiente a R3, ¿no? Un punto sobre la superficie. El conjunto de todos los puntos que conforman el dominio determina la superficie. Acá fíjense que los ejes están nombrados E1, E2, E3, podría ser X y Z tranquilamente, no habría inconveniente. Lo que me interesa pensar acá, lo que me interesa mirar es esto que está definido acá, este f de U, B sub 0, donde vemos que B es constante, ¿no? Es un B sub 0 fijo, es este B sub 0, y U es variable. Entonces, si lo analizamos, voy a borrar acá, si lo analizamos desde el punto de vista, ¿dónde está la goma? Si lo analizamos desde el punto de vista del dominio, es decir, desde el eje U y B, ¿qué significa pararse? No me voy a habilitar la vuelta, no me deja escribir. Ahí está. Bueno, ¿qué significa pararme acá en un valor fijo de B sub 0, pero variable de U?
Bueno, significa que estoy desplazándome sobre esta línea que está acá. ¿Sí? Sobre la función constante b igual b sub 0. Sería esta recta horizontal, ¿sí? Que contiene todos los puntos u sub 0, u sub 1 b sub 0, u sub 2 b sub 0, todos los puntos que están desplazados sobre acá, que forma esta curva que está acá. Y después tengo esta que está acá, que es una f de u sub 0b. Es decir, estoy posicionado ahora sobre el dominio en un u sub 0 constante, es decir, en una función u igual u sub 0 constante, y b variable. Entonces estoy hablando de esta recta vertical que se desplaza. Fíjense que la intersección de u sub 0 y b variable, y b sub 0 y u variable, es este punto, donde tengo u sub 0, b sub 0, que es la intersección entre esta curva que está acá y esta curva que está acá. ¿Por qué digo curvas? Bueno, porque si a b sub 0 le asigno un valor constante, bueno, entonces lo que obtengo es una parametrización pero con un único parámetro. Voy a mostrar esto sobre un ejemplo por si no quedó claro acá. Denme un segundo para abrir un MathType. Bueno, vamos a tomar una función de ejemplo, vamos a tomar la función f, una parametrización, ¿no? De u y b, que va a ser, a ver, u, b, esperen que admito gente. Y u menos b cuadrado. Ahí. ¿Sí? Vamos a asignarle un dominio. Podría ser R2 tranquilamente, así que no habría que complicarse demasiado. V perteneciente a, vamos a decir, R2. Bien, esta es mi parametrización, ¿no? Entonces, por ejemplo, un punto fijo de esta función, ¿sí? un punto sobre la superficie, será, por decir, el punto 1, f de 1, 1. Al punto 1, 1 del dominio sería venir al dominio en R2 y hacer valer a 1 de U y 1 de B. A ver, milito. No tienen por qué ser este reticulado, ¿no? Pero a 1 de U y a 1 de B, estoy parado en el punto 1, 1. Si eso no parece un 1 y un 1, pero bueno, imaginemos que es el punto 1, 1. Le corresponde el punto. Si U es 1, acá vale 1. Si B es 1, acá vale 1. Y fíjense que acá U menos B cuadrado es 1 menos 1, que es 0. Le corresponde el punto 1, 1, 0. Pero lo que hablaba recién era de hacer a U variable y a B un punto fijo. Por ejemplo, el punto f de U, 1. Fíjense que B sub 0 era 1, el B constante es 1, lo mantuve. Entonces, ¿qué obtengo acá? Bueno, B es 1, pero U es U. Entonces me queda U, 1, U, menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Lo voy a agrandar un poquito. Ahí. U es variable y B es constante. Entonces esto tranquilamente podríamos verlo como una G de U. ¿Por qué digo G de U? Porque ¿cuántos parámetros tiene esta expresión acá? Esta expresión, si yo se las muestro solamente así, esto corresponde a una curva. Porque una parametrización con esta estructura, fíjense que va de un solo parámetro, de R, hacia R3. Su único parámetro es U. Entonces estamos hablando de una curva. Esto es una curva definida sobre la superficie. Y la otra curva que puedo definir sobre la superficie es con el U constante, que también lo había llamado 1, pero podría ser otro valor, y el B variable. Entonces, en este caso, la expresión que obtengo es, como U es 1, la primera componente es 1, estoy sustituyendo acá. En U voy a poner 1 y en B voy a dejar B. Entonces me va a quedar 1, B, que se me pasó la anotación, está, B, y después viene 1 menos B cuadrado. Bueno, y esto podríamos llamarlo como una H de B, que si lo ven también es una
curvas, porque es una representación paramétrica que va de un único parámetro que es B hacia R3, definido por R3. Bueno, esperen que voy a borrar eso que está ahí y quiero mostrar esto en GeoGebra. ¿Dónde está para borrar? Acá. Bueno, entonces, tenemos una parametrización acá arriba de una superficie. Sé que es una superficie porque tiene dos parámetros. Dos curvas, lo voy a pasar abajo. Dos curvas definidas sobre la superficie, cuya intersección tendrá que dar el punto 1, 1, 0, ¿no? La intersección entre estas dos curvas. Bueno, vamos a GeoGebra, que yo ya lo tengo armado acá. Bueno, fíjense que acá la parametrización es la misma, V, no, es B menos U cuadrado, así que lo voy a cambiar. Era U menos B cuadrado, ¿no? Ahí está. Bueno, esa es la superficie, ¿sí? La superficie que estamos dibujando. Y lo que les voy a mostrar ahora, esto que está prendido acá, esta curva, está definida como función de U. Yo sé que acá dice V, U menos B, ven que parece que está repetido, pero en realidad, a ver, lo voy a mostrar en la regla de confección. Lo voy a borrar, lo voy a volver a hacer, para que vean cómo lo hice. Voy a llamar a una función G de U. Espero que estén leyendo acá abajo como estoy escribiendo. Es una función G de U. Y esta función G de U la voy a determinar por la función que arriba se llama f, que tiene dos parámetros. El parámetro U lo voy a dejar como U. Y el parámetro B le voy a poner un valor constante. Pero en realidad yo acá le voy a asignar el deslizador para que vean qué es lo que ocurre con esas curvas, ¿sí? Entonces ahí, esto recién no tenía otro color, lo voy a poner en verde. Ven que obtengo una parametrización que parece que es igual, pero en realidad U es variable y B está fijo en 1,5. Es decir, es la parametrización f de U constante y B igual a 1,5. Sería poner acá, esto sería así, 1,5. ¿Sí? En lugar de 1, 1,5. Bueno, eso como tiene un deslizador, si yo lo quiero en 1, es esa curva. ¿Ven? Estoy deslizando al revés, acá abajo, U1. Pero lo que quiero que vean es cómo se desplazan esas curvas si yo voy variando el valor de B. ¿Sí? Ven que si yo desplazo el valor de B, todas esas curvas tienen la particularidad de mantenerse sobre la superficie, pero ser, entre comillas, paralelas entre sí. ¿Ven? Esas son las curvas que se generan al asignarle valores a B, pero dejar constantes los valores de U. Bueno, lo mismo puedo hacer al revés, que es la curva que ahora voy a prender en rojo, ahí, que consiste en dejar fijo a U y variar a B. Entonces cuando desplazo, cuando cambio el valor fijo, que ahí está en 1,6, me va dando curvas sobre la superficie que son también, entre comillas, paralelas entre sí. La intersección entre dos curvas genera un punto. Ese punto que está ahí tendría que ser f de 1,8, 0,8. Vamos a poner los deslizadores en 1 y 1. Ahí. O sea, estoy con las curvas 1 de B, 1B y ahí. Y U1. Son estas dos curvas. Bueno, ¿cuál es la intersección entre esas dos curvas? Tendría que ser el punto f de 1, 1. Y ahí está. Ese punto, a ver, voy a apagar la superficie. ¿Ven? Ese punto que está ahí, intersección de ambas superficies, acá está pintado en gris, es el punto intersección entre esas dos curvas. Si yo desplazo las curvas, el punto se va a desplazar porque no lo definí a partir de los deslizadores. Pero hagámoslo. Hagamos el punto F de A y B, que son los deslizadores. Y ahí está. Y ahora, al cambiar la curva, van a ver que se desplaza el punto. Bueno, lo definí al revés. Ya.
Ahora sí, al desplazar la curva, se desplaza el punto de intersección, lo voy a pintar en otro color porque no se ve. A ver ahí. ¿Ven? La intersección entre dos curvas fijas, o sea, con una sola variable, sobre la superficie, determinan un punto. Ahora, apago la superficie, apago la curva naranja y me quedo con esa curva roja y ese punto. Sobre esa curva y sobre ese punto hay un triedro de Frenet. Hay un vector tangente, hay una curvatura, hay una torsión, hay todo lo correspondiente al estudio de las curvas que vimos durante el primer cuatrimestre. Y si apago la curva naranja y prendo la curva verde, esa curva, que acá parece recta solamente por quizás es recta, a ver, sí, es esta, es una recta. Bien, hay un triedro de Frenet ahí también. Bueno, lo que a mí me interesa de estas dos curvas son los vectores derivados. ¿Por qué? Porque esta curva, la curva roja, es la curva definida con U como parámetro. Y esta es la curva definida con B como parámetro. Quiere decir que la derivada en la dirección de la curva roja es la derivada parcial en U. Y la derivada en la dirección de la curva verde es la derivada parcial en B. Entonces, esas dos curvas definen los dos vectores, voy a ir hacia atrás, los dos vectores que habla esta parte del estudio de la regularidad. Estos dos vectores, la derivada de f en función de u y la derivada de f en función de b, son los que están acá marcados, ven, f de b chiquita y f de u chiquita, ¿se acuerdan que les hablé de esta notación? Falta la tilde de arriba. Pero son las direcciones que tienen los vectores tangentes a estas curvas en estos puntos. Las direcciones que tienen, repito, las derivadas de estas curvas en esos puntos. Voy a volver a prender la superficie. Si yo cambio la superficie, vamos a cambiar la superficie, vamos a definirla por, no sé, algo al azar voy a poner, no sé qué va a quedar, vamos a ver qué queda. Bueno, ahí me queda, ¿ven? Una superficie diferente. Y fíjense que el concepto de estas curvas sigue estando. La intersección entre dos curvas me da un punto sobre la superficie. Y esas curvas son curvas contenidas en la superficie. Vamos a hacer un nuevo cambio. Insisto, no sé qué me va a quedar, estoy tirando cosas al azar. Ahí tenemos otra superficie. Esta superficie, fíjense que este punto 0, 0, ahí, ¿ven que está pasando algo raro? Estoy seguro que en ese punto, ahí, no es regular. Una especie de pico, una especie de punto donde se cruza la curva consigo misma. Entonces estoy seguro que si me puedo ir hacia ese punto, ahí está pasando algo raro. Ahí daría la sensación de no ser regular. Pero eso, bueno, se estudia desde el punto de vista analítico. Bien. Pausar. Bueno, lo que llamamos parametrización es la función que asigna un punto de R2, un punto de R3. Lo que llamamos imagen de la parametrización es la curva, que está en R3. Bueno, las derivadas parciales son, ya hablamos, ¿no? Son estos vectores tangentes a cada una de las curvas, estas curvas que se definen con el parámetro U, el parámetro B, no son las únicas curvas contenidas sobre la superficie, ¿no? Si yo trazo acá, si yo trazo una parábola acá, una función U igual B cuadrado, esto también define una curva sobre la superficie. ¿Sí? Pero bueno, esa curva no son estas, que son especiales, son de estudio, estas curvas que yo estoy hablando. Bueno, y lo que sigue es métodos de parametrización. El método de parametrización por Monge ya lo habíamos trabajado. Nosotros habíamos visto que
en una parametrización de una curva, en una f de x igual a y, nosotros parametrizábamos haciendo a x igual a t, y a y igual a f de t, ¿no? Este era el método de Monge, o al revés, a y a t y a x f de t. Bueno, acá fíjense que como la parametrización, ¿sí?, tiene que ser una f de u y b, y que tendrá que tener no 2, sino 3 parámetros, bueno, consiste en hacer a x u, entonces acá me va a quedar u, a y b, entonces acá me va a quedar b, y acá me va a quedar la función f de u y de b. Así como para hacer un ejemplo de esto, a ver, voy a abrir otro más type. Esto fíjense que está parametrizado por este método. Vamos a abrir uno nuevo. Vamos a suponer que yo quiero parametrizar z igual u cuadrado menos b cuadrado. Entonces, una forma de parametrizar esto, nosotros necesitamos que esto me quede así, v, y acá tiene que haber tres funciones. Una que sea x en función de u, una que sea y en función de u, y una que sea z en función de u. Este es el objetivo de una parametrización. Bueno, vamos a hacer que x sea u, que y sea b, y como z es, acá metí la pata. Ahí, ahora sí. La función es zxy, así. Bueno. X es u, la primera componente es u, y es b, la segunda componente es b, y z me va a quedar, por lo tanto, u cuadrado menos b cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque x es u e y es b. Entonces me queda esta expresión. Y termino obteniendo una parametrización, una forma sencilla de obtener una parametrización y ligera, que es u cuadrado menos b cuadrado. Me faltaría el dominio, bueno, esto dependería de cuál sería el dominio de acá, todo parece indicar que es R2, el dominio completo, y esto determina la superficie, pero fíjense que es una forma sencilla de parametrizar, siempre y cuando la curva se pueda expresar así, porque si yo quiero parametrizar esto, bueno, acá aparece un módulo, acá aparecen dos cartas, y bueno, todo ese proceso, que ya lo hicimos unas cuantas veces para las curvas, bueno, se repite sobre las superficies. Es un método sencillo, así que no me voy a detener demasiado. Sí es interesante e importante que sepamos hacer el método de parametrización trigonométrico obtenido, o que es el que se utiliza la mayoría de las veces para las superficies que se obtienen mediante revolución. ¿Qué significa obtener una superficie de revolución? Bueno, tener una curva en R2 y hacerla girar sobre un eje. Entonces, revolucionar esa curva sobre cualquiera de los dos ejes me permite obtener una superficie. Por ejemplo, a ver, pauso la grabación para abrir GeoGebra. Bueno, entonces tengo esta curva en el plano XY, definida x igual y igual a x cuadrado, ¿sí? Fíjense como que yo la parametricé para poder dibujarla ahí. Y lo que quiero es que gire en función del eje y, que gire acá, y que eso genere un paraboloide elíptico, una superficie. Bueno, ¿cómo obtengo una parametrización de eso? Bueno, para eso voy a poner un punto genérico ahí, ¿sí? Acá tiene coordenadas, pero en realidad las coordenadas no me importan, ¿sí? No, aquí se lo pagué. Voy a poner ahí un punto genérico, y sobre ese punto genérico que tiene coordenadas en términos de la parametrización, ¿sí? Voy a abrir a ver un type, una parte nueva. Ahí, a ver, achico un poquito, ajusto la pantalla. Bueno, ese punto genérico sobre el eje XY es una curva, así que digamos que tiene una parametrización G de t igual a, y la parametrización que hice fue Monge, t cuadrado. Esa es la parametrización que tengo. Pero fíjense que la primera componente acá es t, y la segunda componente acá es t. Yo quiero que esto gire
sobre este eje, entonces rote sobre este eje, entonces lo que tengo que pensar es cuando este punto rota hacia arriba, este punto rota hacia acá hasta arriba, genera una circunferencia, se me está acabando la llamada, genera una circunferencia acá, por el cual este punto va a girar. ¿Mm? Bueno, vamos a hacer una cosita porque no me va a alcanzar el tiempo. Voy a parar el video acá, cerramos, volvemos a abrir, y de paso yo aprovecho para preparar esta imagen un poquitito mejor. Cerramos y volvemos a abrir.